Lo conversamos con la abogada experta en inmigración, Laura Jiménez. Abogada, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en su Mega News. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuántos casos y cuáles son los casos que pudieran dársele permiso para quedarse aquí en Estados Unidos a la espera de un asilo político? Hola, buenas tardes. Bueno, los casos que van a ser considerados o que están siendo considerados para quedarse aquí en Estados Unidos son aquellos casos en los que bajo el título 42, el cual fue abolido parcialmente, viajan con niños menores de edad. Son aquellas familias que estén viajando con niños. Es posible, todo indica que van a ser dejados entrar al país para esperar un caso de asilo. También hay que tener en cuenta que en el caso de los haitianos específicamente, muchos de ellos ya contaban con un estatus de asilo en Chile, por ejemplo, y otros, en muchos casos, estaban huyendo de sus países por cuestiones económicas y no por cuestiones que califican para un caso de asilo en Estados Unidos, como puede ser la persecución por opinión política, por religión, por raza, nacionalidad, etcétera. Abogada, ¿cómo están distinguiéndolos? Porque son tantas personas, nos imaginamos que con la carencia de funcionarios se dan abasto. ¿Cómo hacen para entrevistar y distinguir? Tú sí, tú vienes de este lugar, tú no estás huyendo por motivos políticos o religiosos. ¿Cómo está funcionando eso? Eso bajo la crisis que hay en este momento es muy difícil. De hecho, hay información de que muchos han sido liberados y han sido dejados entrar al país únicamente para liberar un poco la situación que estaba, la aglomeración que se presentó debajo de este puente, ¿no? Pero en realidad va a ser difícil porque inmigración no cuenta con la cantidad de oficiales requeridos para poder cumplir con este criterio. En muchos de los casos lo que se ha estado haciendo para tratar de liberar un poco esta crisis, aparte de las deportaciones, es que los están dejando entrar con una orden de supervisión donde tienen que presentarse ante un oficial de ICE dentro de los 60 días después de haber entrado. Y con esto Rápidamente, lo que van... no, nos quedan 30 segundos, doctora. Déjeme preguntarle algo. Se está creando una crisis colateral, pero esto no pudiera alentar esto que usted nos está diciendo a que más personas intenten entrar o reintentar entrar por la frontera ilegalmente a Estados Unidos. Bueno, sí y no. Hay que tener en cuenta que ya Alejandro Mayorkas se ha pronunciado y ha dejado muy claro de que van a ser deportados todas aquellas personas que violan las leyes migratorias de Estados Unidos y entren de manera ilegal. Bien, muchísimas. Eso por un lado. Segundo, ya aclaró también que hay un posible mala interpretación de lo que fue la apertura de la frontera. Muchísimas gracias a la abogada Laura Jiménez por esta explicación.